de la ampliación de la denuncia por administración fraudulenta ante la Fiscalía. Bueno, queríamos conocer. Bueno, ya lo hemos dicho en su momento cuando estuve contigo, lo que no muestra son las dos escrituras públicas que nosotros dejamos. Que sería interesante que se las muestre a los compañeros, si bien las dos escrituras públicas de todo lo que dejamos de mobiliario y todo lo que dejamos del informe económico, que es sintético, porque no es, ellos buscan elementos que se lo tienen que pedir a la provincial, cuando hablan de que no encuentran, lo que hay que aclarar es que es un gremio único, no es, la delegación no es la provincial, es un gremio único, y todas las cuestiones de gastos y comprobantes se envían mensualmente con una rendición a la provincial, y está todo en la provincial. Bueno, me manifiesta que la provincial no atiende, ¿no? Que la provincial está tranquila porque tiene toda la documentación en sus manos. Tardaron 6 meses en formular una denuncia con elementos que no sabemos dónde lo sacan, porque vos analizar las dos escrituras públicas, está clarito a dónde fue cada uno del dinero que nosotros en su momento decidimos gastar o cancelar deudas, ¿sí? Cuando habla de que no tiene recibo, es muy difícil tener el recibo de acopio de materiales, porque no se gastaron los materiales, no lo están usando. A ver si vos me entendés. En Rufino había alrededor de 700.000 pesos que se hizo de acopio de materiales, que es legal hacer acopio de materiales, no hay ninguna duda, en función de una buena administración hacia adelante. Todos sabemos que vivimos un proceso inflacionario importante. Pareciera que a estos muchachos la inflación no les interesa demasiado, y que los recursos gremiales es lo mismo tenerlos inactivos que activos, ¿no? Esto es una cuestión de economía. Entonces, como suponíamos que iban a continuar con algunas cosas medulares nuestras, que eran la construcción de las 2 subsedes, que obviamente no se hizo nada en un año, en la subsede de Rufino nosotros dejamos planteado, con la continuidad obviamente del profesional, que tampoco siguieron con el mismo profesional, tampoco le han ofrecido absolutamente continuar, ni mucho menos, ni tampoco algún resarcimiento por todo este tipo de tiempo que no está trabajando y demás, que en algún momento se va a tener que dar, y van a ser responsables obviamente de ese resarcimiento que tienen que dar al profesional. En Rufino nosotros que hicimos, de acuerdo a la planificación y la obra, teníamos pensado inaugurar una parte del edificio para no pagar alquiler y demás. Esa parte se dejó los materiales pagos, en acopio. ¿Acopio qué significa? Que están en los corralones o en las organizaciones que nos vendieron ese material. ¿Cuándo se va a hacer efectivo ese material? Cuando la conducción actual decida usarlo. Cuando decide usarlo, se lleva al lugar donde se tiene que llevar, se entregan los recibos y punto. O sea, por eso nosotros no sabemos dónde sacan todas estas cuestiones de ampliación de denuncia. Ahora, porque en realidad el delegado dice que no están los materiales, ni tampoco dice existen remitos que puedan respaldar esa compra y al mismo tiempo saber dónde se encuentran esos materiales. Bueno, esa es una falacia, porque ellos apenas asumieron, estuvieron visitando, no de muy buena manera, digo no de muy buena manera, digo casi violentamente, irrumpiendo en estos lugares con actitudes, digamos, casi violentas, disruptivas, y estuvieron en los corralones de Rufino y le preguntaron. Estuvieron con el arquitecto y le preguntaron. O sea, fueron a la gente que teníamos crédito, la mutual, y le preguntaron. O sea, que no saben perfectamente, pero aparte era correcto que hubieran ido a preguntar para ver cómo estaban, en qué condiciones se encontraba, si había materiales pagos, si no había materiales pagos. Era obvio, cualquier delegado que hubiera asumido lo hubiera hecho. Quizá no con la virulencia que lo hicieron ellos, pensando que van a encontrar no sé qué cosa, no, nada. Ellos saben dónde están las cuestiones. Pero nosotros estamos tan tranquilos que si ellos no lo saben, que ya saben que están, porque ellos estuvieron en esos lugares, inclusive fueron con abogados, con gente que los acompañó, como tratando de amedrentar a quienes habían trabajado con nosotros, que saben muy bien todos los que trabajan nosotros, cómo trabajábamos y qué es lo que hacíamos. No tienen esa documentación, pues esa documentación, que no son pocas, son muchas. Digamos, el informe del arquitecto hasta el momento que tuvimos nosotros son carpetas y carpetas. Eso está en forma original en la provincial. Ahora ampliar una denuncia. ¿Ampliar la denuncia qué significa? Es una estrategia de la demonización que llamamos nosotros, porque como no saben cómo gestionar cosas nuevas, cosas distintas, y no lo están haciendo hace un año, no hay ninguna duda,
han dejado, casi han vaciado el gremio de contenido. Digo contenido, digo, no está la universidad, no se hacen cursos, más allá de alguna inquietud, no se hacen trámites, prácticamente nada. ¿Qué nuevas pruebas se han incorporado a la causa? Por eso no, ninguna. Si la causa, por eso digo, con la lectura de las dos escrituras públicas, que es lo que nosotros nos obliga, por eso la provincial le va a responder lo que le tenga que responder, no lo que ellos quieren que le responda. Porque la provincial, cuando vos entregás, te dice qué es lo que tenés que entregar. O sea, 4 o 5 puntos para que la conducción que entra siga gestionando. Toda la documentación está en la provincial. Si la provincial, recibiendo toda esa documentación, y se pide una sanción, si recibe todo correcto, porque ellos tienen todos los papeles, toda la documentación de hasta el último peso, no encuentra nada, bueno, pero ellos hicieron una denuncia, el fiscal investigará, como lo está haciendo, y si en algún momento nos llama, como lo hemos puesto a disposición, obviamente, tanto nosotros como la provincial, nos llama, se le demostrará toda la documentación. 24 años de gestión, 30 y pico años en Venado Tuerto, no hay un solo problema en menos económico que hemos tenido nosotros, ¿sí? Y puede llamar a cualquiera, a los proveedores, a ver cómo trabajamos nosotros. El dato que tenemos nosotros desde la provincial es que han sumado, por lo menos hasta hace 2 meses atrás, 200 afiliados, y lo que nos dicen que se desafiliaron 50, por ejemplo. Y lo que nos está diciendo, y lo que nosotros estamos haciendo, es que la gente no se siga desafiliando, porque hay mucha gente que se está desafiliando. Y ese juego de la desafiliación y afiliación es afiliar a los de ellos y desafiliar a los nuestros. El trabajo que nosotros hacíamos era un trabajo muy importante. Era un trabajo que estaba no solamente en el desarrollo pero bueno, son consecuentes con lo que dijeron en la campaña, ¿no? Que decían que nosotros nos dedicamos a construir, que teníamos grandes espacios con falta de contenido, que no había participación de la gente. Era de eso todo una falacia. Todos los que ellos, porque no iban al gremio y no veían, porque está en una conducción que no estuvo en el gremio nunca, excepto él, que tuvo el último año como agregado, pero lo demás fue todo un armado que no fue un armado gremial, fue un armado pro patronal con basamento político exclusivo, ¿sí? Exclusivo. El gremio, ANSAFE y Departamento General López molestaba, y le molestaba a los que tienen el poder hoy en día en la regional y en la provincia. Tenemos audio grabado, sabemos cómo participaban, cómo opinaban de nosotros, tenemos todo. En lo que significa que era para sacar a alguien que molestaba. Yo te pregunto, en todo este año, ¿vos escuchaste hablar de la plaza del docente? No. ¿Vos escuchaste hablar del 5 de octubre, de la ley que nosotros tuvimos? No. ¿Vos escuchaste hablar de algo que al docente realmente lo jerarquice? ¿Con congresos, con cosas de importancia? No. ¿Y por qué? Porque hay una orden directa desde el poder de vaciar el gremio. Y de hablar con el dirigente, como hacen muchos políticos, quieren la discusión con una sola cabeza para después arreglar hacia abajo las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. No lo encontraron este secretario seccional, nunca lo encontraron en 24 años, ni los propios ni los no propios. Por eso crecimos y pusimos el gremio donde lo pusimos, y crecimos por sobre todas las cuestiones provinciales de disputa política y demás, porque entendíamos y entendemos, y lo seguimos haciendo, porque hay otro tema. Ellos parecieran ser que quieren borrar a la oposición del mapa, cuando ellos son oposición a la provincial. Ellos trabajan en conjunto con Rosario, con Caseros y con otros departamentos, que son 3 o 4 en toda la provincia, como una línea interna, y está bárbaro, nosotros reconocemos. Ahora no pueden de ninguna manera dejar de reconocer la línea interna que tiene ANSAFE General López ahora, ¿no? ¿Qué pasaba en elecciones anteriores? Perdían los que se proponían con nosotros, y después por 3 años se iban, desaparecían y aparecían cada 3 años, ¿sí? Bueno, tienen que tener en cuenta que esto no va a pasar con este ex secretario seccional, ni con este grupo que trabajó durante 24 años, que se ha consolidado y que hay mucha gente que sigue apoyando y trabajando. Pero no solamente por eso, porque no solamente trabajamos con una unidad y una lista departamental, sino que siempre hemos apoyado una lista provincial, como es Trabajadores de la Educación, que está enrolada de la CETERA, de los cuales ellos están en contra. Y no me parece bárbaro que estén en contra. Por eso se hacen las elecciones en ANSAFE,
y por eso pasa lo que pasa. Vos nombraste o formulaste una crítica respecto a la ausencia de gestión y de determinadas iniciativas que existían durante tu conducción y que ahora han quedado postergadas o afectando al conjunto de los afiliados. Pero yo quería hacer esta otra pregunta, porque no me nombraste, y yo sí lo hago, por esta situación que ocurrió en la localidad de Wilrey con el incendio de 2 escuelas secundarias, prácticamente la desaparición, ¿no? Buena pregunta la tuya. Y que están recibiendo la educación a través online, ¿verdad? Patético. Bueno, yo te cuento. Vos me habrás visto hablar contigo de una ley en la cual hemos trabajado como tantas otras, ¿no? Que es la del Comité Mixto de Salud y Seguridad que está en la provincia y que hace un año el gobierno actual no convoca a ninguna reunión. Que son las famosas leyes que se crean para satisfacer una necesidad, pero que después a corto plazo no la ponen en marcha porque obviamente empiezan a ver que tienen muchos baches de lo cual tienen que responder de acuerdo a la ley. Esta ley establece, como lo hicimos nosotros en tu oportunidad, vos sabías muy bien, un relevamiento a través de los integrantes del Comité Mixto de Salud y Seguridad, que en este caso quien es representante del departamento, pero más que del departamento en la provincial, con el gobierno, con la comisión directiva provincial, es quien te habla. Y habíamos hecho un relevamiento en su momento con, vamos a hacer las cosas como son, el ingeniero Casiorna, que hoy es parte del plantel de la regional, y que paradójicamente tenía todos esos datos, y tienes todos esos datos de todos los relevamientos que hicimos. Nosotros hicimos más de un 30% de escuelas, todas con problemas, la mayoría. Con falencias. Hemos tenido oportunidad de hablarlo acá. Con falencias. Entonces vos tenés dos cosas como dirigente. La ley lo establece. O decirlo para prevenir y no que pase lo que pasó, o no decirlo para no causar un resquemore o un disgusto al gobierno actual, y que las cosas sigan pasando hasta que pasa esto, como pasó un Cromañón en su momento con algunos edificios que no se controlaron. Bueno, hace un año que el gobierno provincial nos llama a su integrante del Comité de Salud y Seguridad, Comité Mixto, para trabajar sobre estos temas. Bueno, vos escuchaste, por eso te digo que la patronal es el gremio hoy. Son los mismos, aunque tengan discursos por ahí que, digamos, de rechazo, ¿no? ¿Algún comunicado de la ANSAFE departamental preocupado por el incendio de la escuela de Wilrey? Absolutamente no. Absolutamente no. Y eso es porque tienen que decir que es responsabilidad exclusiva y pura del gobierno provincial. ¿Qué se está haciendo ahora? Trabajando nuevamente sobre la conciencia colectiva de los trabajadores y de la comunidad. Queriendo reconstruir la escuela más allá del compromiso, como pasó con la escuela de Chové, que todavía están trabajando. Y esa escuela fue cerrada por este secretario seccional, junto con los padres, porque les Cuando decís este secretario, ¿a quién te referís? ¿Quién te habla? Junto con el ingeniero Casiorna, que ahora supuestamente tienen que relevar estas cuestiones y hacerla más explícita en el lugar que está, porque está controlando. ¿Sí? Digo esto porque parece ser que nosotros éramos tan malos que nos tomaron a los propios para ponerlo a trabajar para ellos. ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Está claro. ¿Clarito? Bien. Hoy salieron raudamente a tratar de ver cómo resolvían la cuestión. Obviamente la escuela desapareció, y desapareció por un problema de un desperfecto eléctrico, y pasó a la noche. Imagínate si hubiera pasado con los alumnos. Bueno, eso es lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, y en este departamento que, como vos sabés, yo siempre digo, socioeconómicamente es altamente, digamos, importante desde su punto de vista de condición económica. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Sí, con relación a otras posiciones geográficas. Otras posiciones geográficas. Acá no debería haber ningún tipo de problema. Pero sabemos que hay escuela de primera, donde van los chicos con muchos problemas, y escuela pública, de primera, escuela pública de primera, donde tienen todas las escuelas, y otra escuela
pública, de segunda, de tercera y de cuarta. Lamentablemente donde el discurso de la igualdad se desprecia. Bueno, pero después contratamos gente varias veces de eso también. Después contratamos y vamos a ver qué hace Finlandia. Y Finlandia tiene todas escuelas iguales, donde los padres no pagan absolutamente nada y tienen todo para los chicos. Acá los padres tienen que trabajar para que los chicos tengan lo que el Estado les niega. Es el primer discriminador, el primero que no incluye y el primero que excluye es el Estado. No somos los trabajadores ni la gente. Entonces ahora van a reconstruir con esta cuestión de que el Estado va a poner algo, pero sobre las espaldas de los ciudadanos de Wilra. Y ya lo están haciendo, como lo hacían en su momento solidariamente. ¿Acordás cuando Wiener dijo hay que salir a pintar las escuelas? Y puso a un chico con un birrete de pintor, cuando vos sabés muy bien que los chicos no tienen la cultura del trabajo, no es que tienen que trabajar, tienen que pintar. Bueno, estas cosas se dan. ¿Y por qué no se dice nada? Yo digo, el poder, ya la reflexión, el poder que quiere cooptar las distintas instituciones para que le sean fieles a su hegemonía, hace esto, coopta las instituciones, pone a la gente suya y después esa gente no puede reclamarle y trabajar por los que tiene que representar porque no tiene independencia. Esto es así. Y necesitan este tipo de personajes, violentos, con falta de conocimiento, con todas estas cuestiones y con estas cosas que hacen que nos peleemos adentro. ¿Para qué? Para ellos tener el caldo de cultivo de poder hacer lo que quieren. Nosotros seguimos trabajando, o sea... ¿Están trabajando para eso? Trabajando con la agrupación nuestra para, obviamente, Alberto Maurino, quien pueda integrar una nueva lista, seguramente va a haber disputa dentro de 3 años, estamos trabajando para eso. Y cuando digo trabajamos para eso, vos imaginate que yo desarrollaba varias actividades, responsabilidad al mismo tiempo. La de secretario seccional era una, pero a su vez soy secretario de la CTA hasta el 2018, y a su vez estaba en el comité mixto de seguridad, y estoy representando a la provincial en el seno de la discusión de las políticas de salud y seguridad de la provincia para los docentes. Y a su vez ahora, como CTA, y esto es importante que te lo diga, porque digo muchas cosas ahí que a muchos no les gusta, estoy en el Consejo Económico y Social, donde hay varias comisiones, y estoy en una comisión de la reforma de la Constitución, donde el gobierno, si bien ha abierto el juego a todas las instituciones con representación, y son aproximadamente 30, 40 instituciones que nos juntamos una vez por mes, convocados por el gobierno obviamente en este caso, y a discutir los distintos tipos de la reforma constitucional, hay varias cosas que yo he planteado desde un principio, y si me permitís te las digo rápidamente. Estudiar el tema de los subsidios que tienen básicamente los senadores, más allá que sea constitucional, pero hay algo ahí que no es tan así como parece, donde reciben dinero para hacer política y no para hacer cuestiones para legislar cuestiones que tengan que servir a la gente. Y si legislan, después no aseguran que lo que legislan se puede ejecutar. Una de las cosas. Donde van por ejemplo en el caso de las escuelas, van por las escuelas tratando de salvar baches, y después pasa lo que pasa en Wilray. No salvaron ningún bache, no previeron nada, absolutamente. Y con esos recursos tranquilamente en este departamento, con lo que se recibe, se puede hacer casi cada 4 años, tranquilamente. Si vamos a 600, 700, 600, 700 mil pesos por mes, que se distribuyen, pesos más, pesos menos, cada senador de los 19 senadores, más el vicegobernador, que recibe como esto viene de la época de Bonfatti. Diputados, ¿no? Los diputados reciben mucho menos. Bueno, lo que pasa es que no dicen nada, pero está. Creo que la polémica surge más allá de lo ideológico, cuando el intendente sale a decir, queremos saber qué pasa con los subsidios, más allá de que después se salió a decir que todos sabemos lo que pasa con los subsidios. Yo creo que muy poco, yo no tengo ningún informe, más allá de que uno lo pueda buscar. Pero lo importante no es qué se hace con los subsidios, es que subsidios deberían estar dedicados a otras cuestiones y no a que la figura en este momento del legislador de turno se ve referenciada por lo que puede distribuir en cada una de las escuelas, en este caso, y hacer política desde ese punto de vista, que no es la mejor de las políticas. La mejor de las políticas es hacer legislaciones que después se puedan cumplir. En este marco,
decíamos estas cosas. Y después dije algo que en estos días alguien también lo ha manifestado. Tenemos un gran problema en una democracia de representación, Esteban. Porque vos cuando te presentás, elaborás una plataforma política que es un contrato social con quien te va a votar. Y el control a posteriori, después que vos votaste creyendo que van a hacer lo que te dijeron, el pueblo se queda sin control. En esa discusión, que una de las últimas que planteamos en ese consejo, que todos te miran como diciendo, bueno, ¿para qué está pasando acá que viene alguien a...? No les gusta, porque vos estás interpelando al poder. Es uno de los males de la política, ¿no? La ausencia de control. De control. De control. Entonces, cuando vos hablas de ese control, lo que yo le digo, bueno, díganme, en tantos años de historia cívica en el país, de tantas elecciones y todos los procesos que se han dado, buenos y malos, ¿cuándo se planteó la revocatoria del poder de un presidente? O de un presidente comunal, o de un intendente, ¿cuándo? ¿Hay mecanismos? Sí, mecanismos que son inaplicables, que están de exprofeso para que no se pueda aplicar. Entonces, ¿qué le queda al pueblo? Le decía yo, porque todo el mundo después se queja de las marchas, de los paros, de todas estas cosas que es la única herramienta que tiene el trabajador, de última, son las movilizaciones y los paros. No hay otra. Pero no el trabajador, la gente común que está sufriendo, sufre o puede sufrir distintas peripecias en distintos gobiernos. Entonces hay que buscar un mecanismo donde quien se compromete, que es el contrato social, primero cumpla con toda la legislación vigente, porque hoy en día no hay un solo político que cumpla con ninguna legislación importante, ni siquiera con la Constitución. Ni hablemos de la ley de educación. No existe. Viene uno, la incumple, el otro la quiere reformar, el otro empieza de cero. Digo, tenemos un problema enorme de control a quienes elegimos como representantes. El pueblo gobierna a través de sus representantes, pero sus representantes me tienen que representar el voto de la mayoría con la plataforma que en su momento llevó que compulsó para que fuera votado. Sino que se transforma en un fraude, en una mentira. Y el pueblo, obviamente, no tiene herramienta para contrarrestar eso. Y pasan los años, pasa el tiempo, y la Argentina siempre avanza un poco y retrocede, según los procesos. Los procesos tienen que ser más transparentes, más simples. Por eso, todas las leyes tienen controles, ¿no? Pero todas se evaden. Y todo se va también porque estamos en un marco, lógicamente, de una sociedad donde la corrupción ha sido mirada y sigue siendo mirada, pese a algunas reacciones espasmódicas que se están dando, con naturalidad. Bueno, entonces hay procesos que... la mentira, siempre decimos, es como que la corrupción se ha institucionalizado en el Estado y naturalizado en la sociedad. Y esto, evidentemente, conspira con cualquier intento de depuración y de mecanismos de funcionamiento de una sociedad para llegar a hacerla más abierta, medianamente más igualitaria, y si no, ahora tenemos la situación de esta empresa Brasileña, que ahora está ante la posibilidad de hacer llegar o poner en conocimiento una lista de posibles sospechosos en el tema de la corrupción de empresariado, y que debe haber políticos también, y funcionarios y demás. Esto evidentemente sigue demostrando que hay sectores de poder, por supuesto, que tratan de evitar que esto se consuma. No hay ninguna duda. Vos fíjate que uno de los temas importantes en el país, que se debería prestar mucha atención y no se le presta, pero que es desprofeso porque el poder quiere eso, es la educación, que es el único elemento transformador. ¿Por qué creéis que después de 200 años estamos peleando por la educación? Porque ellos necesitan gente que no, por más que digan que quieren que se termine, que no termine en el primario, que no termine en el secundario, y que sean caldo de cultivo para que ideológicamente puedan ser colonizados con pensamientos tanto de extrema de un lugar como de extrema del otro, y que no puedan discernir. Sí, el individuo cautivo, ¿no? Exactamente. Es más o menos cuando estaban hablando con esto, o que hacías
esta crítica de la necesidad de reformulación, porque parte del Estado es el primer transgresor o incumplidor muy violento ¿no? De todo. Y que se hablaba o en este reparto que se hace de fondos que podían tener mejor destino, y no para el uso de fortalecer la figura política de quien lo reparte. Es decir, también es como esta diferenciación que uno siempre tiene que hacer, que por lo menos el que tiene un objetivo de cambio de las cosas, es decir, bueno, no, cuando decir una verdadera política pero asistencial, no asistencialismo, y una verdadera política de Estado. Bueno, por eso no existen los consejos, no tenemos ley de educación. Bueno, vamos con el tema de la reforma de la Constitución. Pues si la reforma de la Constitución solamente para que haya una reelección más, no sirve. Y ojo, no estoy ni a favor ni en contra, es más, estoy a favor casi que el pueblo pueda decidir si un gobernante puede continuar o no, como en el caso que nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos 24 años, en un momento por lo que las condiciones que sea, por lo que vos quieras, dijeron no. Y está bien, dijeron no. Y eso es lo que debe ser, porque también la proscripción de los candidatos es un tema. ¿Vos no crees en la alternancia? Yo creo en la alternancia que fija el pueblo. ¿Está claro? Demócrata. Porque hay uno que la democracia del pueblo es la que le gusta cuando le gusta, ¿no? La democracia es, lo que siempre digo, nosotros tuvimos 24 años y perdimos por el ejercicio de la democracia interna gremial. Bárbaro. ¿Ellos pueden estar 24 años? Sí, correctamente. Si hacen las cosas bien, pueden estar, o pueden perder dentro de 3 años. Bueno, pero eso depende, puede haber sido un gremio donde la práctica democrática es un requisito básico. No podemos hacer política partidaria, por ejemplo. Pero hay otros gremios donde los quienes lideran o conducen permanecen porque acuden a otro tipo de procedimientos que le aseguran la permanencia en el poder. Por eso, nosotros no hemos hecho nada absolutamente que tenga que ver o reñido con las cuestiones antidemocráticas. Por eso te digo, yo no estoy en desacuerdo, porque si el pueblo gobierna, vamos a hacer análisis 2 segundos más, el pueblo gobierna a través de sus representantes. ¿Por qué? Yo te pregunto, ¿por qué un legislador puede ser reelecto y no puede ser, por ejemplo, un gobernador o un presidente? ¿Por qué hay esa diferencia en el trato de los distintos estratos políticos? ¿Por qué? ¿Por qué, en esta provincia el gobernador cada 4 años hay que cambiarlo? Pues vos imaginate, cada 4 años hay que cambiar un gobernador, que por más que siga el mismo partido, ¿es lo mismo Lipschitz que Bonfatti? No es lo mismo. Es más, cambia hasta todo el gabinete cuando te queda de acordar. O que lo que pasa, el gabinete que se va es reciclado en algún lugar y queda el gabinete ese más los del gabinete que viene. Y eso lo pagamos todos. ¿Me entendés? Entonces digo, si vamos a transparentar, y vos crees si vos crees en un pueblo al cual tenés que educarle, dar una buena educación y dar una posibilidad de discernimiento, en última, el que se equivoca es el pueblo. Si se equivoca. Y tendrá que hacerse responsable de lo que hace, y no hacer responsable a una cabeza de un determinado legislador, un determinado dirigente. Es simple. Ahora, ¿cómo es que algunos se erigen representantes de la República e impiden que uno participe? Lo que pasa es que el pueblo, yo digo que en la generalidad vota creyendo que esa puede ser la solución o eso es lo que puede ser. ¿Vos me permitió otra reflexión? En esto, ¿no? Hace un tiempo esta parte que vengo hablando de que el país ha construido, desde el punto de vista de la política, un analfabetismo cívico que le sirve al poder, cualquier poder de turno que esté. Hoy vos le preguntás a un trabajador, y por eso no se entiende, pero es una cuestión sociológica, le preguntás a un trabajador ¿qué es un gobierno de centro, de derecha, para decir 3 gemas, o de izquierda? Y no sabe. ¿Y a quién favorece eso? Favorece tu discurso. Y a estos fraudes electorales de que te llenan la cabeza, de que te crean una idea, que te van a resolver todo, y después a poquito andate y dicen no te pueden resolver nada. Porque no sé qué pasó. Claro, y menos lo que saber cuando se producen estos desvíos ideológicos. Menos, por eso la confusión generalizada es aprovechada por estos políticos que al mismo tiempo la fomentan. Porque resulta para mí, para alguien que ha venido de una forma de interpretar la política distinta a la que hoy impera, que es elegido por el voto, o vos sos elegido por el voto representando a un determinado partido y lógicamente una concepción ideológica bien definida,
no te terminaste de sentar, de acuerdo, y te pasaste pero totalmente el famoso panquequismo, claro. Claro. Entonces, esto, ¿de qué manera? Esto provoca descreimiento en la gente, la pérdida de confianza en la política, y esto también no ayuda en absoluto, ¿no?, a buscar, tratar de encontrar o de empezar a transitar un camino distinto. Importante la reflexión. Yo digo algo que tiene que ver con un poco con lo que nosotros hemos hecho en 24 años y quien está aquí hoy presente. Esta cuestión de los principios tiene mucho que ver con la buena política, ¿no? Hace 24 años, cuando quien suscribe estuvo y se presentó una elección, hice 2 promesas que obviamente después de 24 años seguramente mucha gente se olvidó, generaciones nuevas y demás. 2 promesas, porque yo creo en eso y lo sigo creyendo: que no iba a hacer política partidaria en el gremio y que me iba a quedar por los principios que tengo hasta que, no por mí, hasta que la gente me diga: usted se va a su casa o a otra función dentro de lo gremial. Pasaron 24 años y las cumplí. Mientras muchos usan estos espacios diciendo que defienden los derechos de los trabajadores para hacer política para un sector y después aparecer como candidato sin siquiera retirarse antes del lugar donde está, sin siquiera retirarse en el lugar donde está, como candidato a distintos partidos políticos. Y es muy difícil vender el producto, dar la vuelta y comprarlo. Alberto Maurino, gracias por haber venido, por estos minutos que hemos conversado. Y vamos a seguir con atención a ver cómo se desenvuelve esto. Gracias, Esteban, por este espacio. Gracias a vos.